Es uno de los historiadores uruguayos más reconocidos en el estudio de la historia política contemporánea. Ya no se entiende que la historia sea la clave para entender el pasado, ni tampoco, apenas puede con el pasado, mucho menos puede esclarecer el presente. Es el presente y nuestra idea de futuro los que le preguntan al pasado y tratan de aclarar cosas del pasado. Ha sido profesor titular de Historia Contemporánea e investigador del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de la República, además de investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Como investigador, estoy aprovechando maravillosamente. No hay motivo para decir esto no lo conozco porque podés conocer muchas cosas. Su trabajo se centró en la historia de los partidos políticos uruguayos, la cultura política y los usos del pasado en la política. Es autor de numerosas obras de referencia que han recibido diversos premios literarios. Tenemos partidos. Vaya cosa importante. Tenemos partidos. ¿Están en problemas? Sí, pero tenemos partidos. Y yo miro a la Argentina, y miro Brasil, y miro Perú, y miro Ecuador. ¿Dónde están los partidos? Nuestro nexo es con José Rila. Pepe, ¿cómo definirías este momento histórico que estamos viviendo con una nueva bipolaridad? En el mundo. El mundo, sí, un momento histórico del mundo. Las derechas que empujan en todos lados, ¿no? La ultraderecha, una inteligencia artificial que surge como una incógnita de dónde va a terminar, ¿no? Como grandes pinceladas. Es bastante desconcertante. Yo tiendo como me dedico a la historia, siempre trato de que las cosas pasen un poco, decanten, para después mirarlas. Me cuesta mucho mirarlas cuando están calientes, ¿no? Yo prefiero la autopsia, ¿no? Y no estar ahí sobre la cosa muy caliente. De todas maneras, se me ocurre decir que estamos ante una especie de privilegio de mirar un mundo lleno de contradicciones, donde todo lo que aprendimos en el siglo XX y comienzo del siglo XXI parece que ya no tiene el vigor o la importancia que tenía antes para decodificar las cosas, ¿no? Entonces, algo así como que lo que aprendimos para analizar el mundo es como un instrumental muy viejo ya. ¿Por qué? Porque las novedades son rutilantes, te golpean mucho, no solo conceptualmente, te golpean conceptualmente, quiero decir, bueno, cuando analizás, lees la prensa, lees los libros, te golpean vitalmente, te afectan en tu vida cotidiana, en tu manera de percibir las cosas, las tuyas, la de tus hijos, la de tus nietos, ¿no? Eso está sacudiendo tanto, que la capacidad que tenemos de analizar con calma las cosas y ubicarlas en un contexto interpretativo más o menos razonable, se han perdido, o digamos, no tenemos tanta capacidad como antes. Yo puedo decir, bueno, sí, la inteligencia artificial, es decir, dar titulares, ¿no? Esos titulares con los que todos vivimos, ¿no? La inteligencia artificial. ¿Cuáles son la idea de los límites? ¿Hasta dónde nos lleva esto? ¿Sí? Yo estoy aprovechando mucho ese mundo. Te soy sincero. Lo estás aprovechando. Quiero decir, yo trabajé 50 años seguidos en la enseñanza. Las aulas. No paré nunca. 50 años di clase. Ahora, como cumplo 70, tengo que irme. Nunca dejé de dar clase. En medio siglo. Vi todo. Te puedes imaginar. De todo. Y yo ahora sentía en el último año que estábamos tocando como un límite de la experiencia docente. ¿Cuál es ese límite? El de la inteligencia artificial y de los sistemas tecnológicos modernos, más sofisticados, que te colocan frente al límite de lo que se puede enseñar, de lo que se puede aprender. Como lector, como estudioso, como investigador, estoy aprovechando maravillosamente este momento tecnológico. Se puede estudiar mejor, no hay motivo para decir esto no lo conozco porque podés conocer muchas cosas. No sos de los reactivos. No, para nada. A mí me da una enorme felicidad. Eso sí, estoy en una pausa en la enseñanza, estoy retirado. Sí. No sé cómo haría hoy con todo esto, que a mí me sirve tanto para aprender, para entender el mundo, para leer cosas que antes ni imaginabas, ¿no?
hoy no hay excusa, digamos, para tomar contacto con las realidades del mundo. Las tenés allí. Depende de las preguntas que le hagas. Ahora, enseñar en ese mundo es mucho más difícil, Es más complejo. más complicado. Y evaluar cómo se aprende y qué se aprende es muy complicado. Agradezco poder vivir como estudioso determinadas cosas y como profesor agradezco haber hecho una pausa porque hoy no sabría cómo acompañar procesos educativos, cómo evaluar aprendizajes, me costaría mucho. Pero no soy en absoluto pesimista respecto a él y mucho menos reactivo. Creo que es una gran oportunidad, Vos- pero una enorme oportunidad. o ¿Eh? pero vos sentís que, ya que sos, que lo incorporás y Mm, lo comprendés, digamos, sí. ¿no? ¿Vos sentís o intuís que podemos estar llegando al límite del conocimiento? No, te diría que todo lo contrario, ¿no? O en todo caso, ¿cuál sería el límite, no? ¿Hasta dónde se puede De la conocer? capacidad humana, La digamos. capacidad humana, pero hoy estamos viviendo la potencia de eso. ¿Sí? Yo te cuento experiencias concretas, personales. Yo que sé, vos estás leyendo un tema, estás estudiando un tema, cualquiera que sea, Sí. y dialogás, interactuás con una cosa como la inteligencia artificial, que no hace nada que vos no le hayas dado. Sabemos eso. Sí, claro. Que por ahora, al menos, no trabaja con otra cosa que no sea lo que le damos nosotros. ¿Sí? Pero es una capacidad ampliada de archivo y de manejo y hasta manipulación de la información. Entonces, hay que manejarse con astucia, hay que dialogar. Por ejemplo, el chat es un poco obsecuente conmigo, con cualquiera que le pregunte cosas. Total, ¿Viste? totalmente, Es adulón. total, es adulón, Es un adulón, es es un un adulón, alcahuete, es un ¿no? Es un alcahuete, ¿no? Bien, total. eso hay que saberlo, Hay que saber. eso hay que saberlo. Pero también hay que exigirle, ¿sí? Y uno puede decir, bueno, estoy leyendo esto, recomendame otras cosas, dame alguna posición contraria a esta. ¿Por qué te parece que tal cosa y que tal otra? ¿Y por qué este autor no habla de esto? Y sí habla de esto. Y te va contestando, a veces falla, a veces no, pero te va ampliando el horizonte cuando vos le pedís que te sintetice algo, que te proponga un resumen, nada de eso va en contra de nuestras capacidades. Al contrario, yo creo que la potencia nos vuelve o nos debería volver mucho más exigentes a Hoy la hora de sí, hoy conocer. sí, hoy sí. ¿Sí? Por eso te decía lo de la intuición ¿Qué hacia va a pasar? adelante. Yo no te Claro, puedo asegurar, la no lo incertidumbre, la sé, incertidumbre. ¿no? Ahora, Pepe, para poder avanzar, ¿Ah? alguno que te haya metido en este tema, que no lo preveía, pero me encanta que te ¿Mm? metas en este tema porque a mí me apasiona, ¿viste? Para poder avanzar en inteligencia artificial, hay que dar medio paso atrás e ir a los conocimientos básicos, que es ¿Mm? la capacidad de leer y escribir correctamente, Correctamente, sí. ¿no? ¿Mm? Con las carencias que tenemos en Uruguay de lectura y de lectoescritura, Ujú. no corremos el riesgo de que la inteligencia artificial se convierta en un elemento más de fragmentación Ujú. educativa, de fragmentación social, de, de, de segregación cultural Ujú. y social, ya sea con los países desarrollados, tanto como internamente, socialmente. Entiendo la pregunta, es una pregunta muy seria, muy perturbadora. Yo creo que tenemos los niveles de desigualdad en la enseñanza y en el aprendizaje antes de la inteligencia artificial, Sin duda. ¿no es cierto? ¿No? Esto por eso digo que se puede ¿Las va a potenciar. profundizar o podría atenuar de algún modo? No lo sé, ahí hay que ver estudios concretos, ¿verdad? La primera reacción que tenemos todos es de miedo, decir, bueno, esto en lugar de achicar la brecha la va a aumentar. ¿Pero por qué? Podría no ser así, ¿verdad? Las debilidades de la lectura y la escritura que tenemos en Uruguay, en Argentina, en muchos países, son previas a todo este envión tecnológico. Y no sé si el envión tecnológico tiene algo que ver con la pobreza en nuestros modos de escribir, de escuchar, de hablar bien y de leer. Yo, en general, a los estudiantes siempre les decía y les digo, acá hay 3 o 4 operaciones básicas que son las mismas de siempre.
leer, escuchar, escribir y hablar. Estas cuatro patas del banquito son las mismas de siempre. Y no veo motivo para que eso no vuelva a ser así, aún con todo este nivel de sofisticado de desarrollo tecnológico. ¿Lo va a aumentar? Yo te diría que lo más probable que sí, pero no creo que tenga que ver con eso, ¿no? Me parece que nuestras sociedades son desiguales, muy desiguales, antes de todo esto. No veo una relación causa-efecto entre el avance tecnológico y la desigualdad que está instalada en otro lugar, en la sociedad. Además, bueno, a mí me parece que la educación, en el caso de Uruguay, Sí. se ha venido abajo, como se suele decir, hace mucho tiempo. Entre otras razones, creo que porque a la gente no le interesa demasiado. No hay presión social. No hay de... no, Vos mirás las encuestas, nunca está arriba. seguridad, Nunca está arriba. papá, está allá abajo. Está allá abajo. Incluso las conexiones que uno podría establecer entre los niveles de inseguridad, la pobreza y la educación, que es una conexión natural, la población no la hace. Cuando dice lo que más me preocupa es la inseguridad, todo eso, además, las encuestas son un problema porque simplifican mucho, mucho las cosas. ¿Qué quiere decir una persona? Dice, para mí el problema principal es la inseguridad. O es la pobreza de la gente que está tirada en la calle y a la que le tenemos miedo, con la que no hablamos, ¿no? Pero que no nos provoca ninguna inseguridad. Está bien, pero, ¿no? pero se entiende. Igual coincidimos que la educación no importa. No importa demasiado, ¿verdad? Acá, el Uruguay en general la gente no tiene una cultura de pensar la educación como un bien público, sea estatal o no, pero público en el sentido de uso común. No tiene la tradición de decir, a ver, yo quiero la mejor educación. ¿Y qué es la mejor educación? En general no hay mucha idea de eso. Está bien, Pepe, pero está bien. Entonces no hay demanda. El problema de la educación en el Uruguay, yo siempre jorobo con esto, no es tanto la oferta, que es horrible, sino la demanda, que es poco fuerte. Sin duda. Poco, no importa. ¿Dónde dejamos a la élite? Digamos. Como en todo el mundo, se va, pero raja. Si no hay demanda, la élite no acciona. Si no hay demanda, bueno, pero ¿qué es la élite? ¿La élite política, la élite económica, empresarial? Las decisiones son, al final de todo, la decisión es una decisión política. Sí, claro. Al final de todo es una decisión política, ¿no? ¿Qué es lo que nos está pasando? La falta de educación en un sentido amplio está alcanzando a las élites. Las élites ha habido una decadencia de la élite en la comprensión del fenómeno y en la comprensión de la sociedad. Sí. Y no acciona, digamos, no quiero pensar en una élite de iluminados, ¿no? Pero digo, ¿qué pasa? Si la gente no demanda, la élite no acciona y no dice, tenemos un problema hay un problema de modelo de país, hay un problema de desarrollo, no sabemos para qué estamos educando, no sabemos hacia dónde orientamos el país, ¿no? Sí, sí. Yo dirijo la educación, hago discursos de que está cada vez mejor, pero mando a mis hijos al colegio privado. Eso es así. ¿No? Pasa eso, es una incongruencia, si se quiere, una inconsistencia, que nadie resiste mucho porque es tan fácilmente demostrable. Pero eso pasa en todos los niveles, ¿no? Cuando lo que vos decís, la élite, la dirigencia política, diríamos, la gente que gobierna, ¿no? Nuestros gobernantes, porque son nuestros gobernantes, ¿no? Los que nosotros nombramos, los que nosotros elegimos. Primero, yo creo que no hay mucha idea acerca de qué hacer. Básicamente, no hay mucha idea. ¿Qué harían? ¿Qué harían con la suma del poder en sus manos con respecto a la educación? No sabemos. Yo he leído programas electorales del actual gobierno, de la oposición. Las ideas no son muchas acerca de qué hacer. Vos tenés que tener un programa de acción, ¿verdad? Que está referido a los contenidos o que está referido a cómo deberían ser las instituciones educativas o qué hay que enseñar. Esas cosas. Yo de eso no veo nada.
pero hace muchos años que no hay nada en el Uruguay. Sí, los debates son periféricos. Son siempre. periféricos o tienen que ver con quién gobierna la educación, Exacto, exacto. ¿verdad? Es decir, con En clave de poder el siempre. poder, no el poder de la educación, Sí, sí. sino el poder en la educación. Exacto, exacto. Y eso es meteorología de jardín, ¿tá? Eso no sirve para nada. Entonces vos tenés no sé, a los sindicatos que están pensando, no sé en qué cosa están pensando, ¿no? No tienen una sola idea, ¿no? No tienen vínculo con los problemas reales de la educación. Los de la dirigencia política, no sé, aprueba presupuestos, pero yo no veo gran especificidad, ¿no? Ni estudio, ni dedicación, ni aplicación a la solución. Otra vez lo mismo. La demanda es baja, porque vuelvo a una idea que vos manejaste recién. La demanda de la sociedad es baja, no importa demasiado, es poco elaborada si querés, ¿no? Es poco elaborada. ¿Qué debería hacer un político? Bueno, un político en general recibe la demanda, la reelabora, la plantea a la sociedad, le da su lenguaje, busca apoyo. Ahora, como la demanda es baja, el político en general no le presta demasiada atención. Y tampoco enfrenta esa pobreza. Dice, bueno, acá nadie está diciendo cosas importantes, nadie está, ¿no? Me dirás, bueno, lo que pasa es que eso también depende, la educación en sí mismo no es un clavel del aire, depende hacia dónde va el país, ¿no? ¿Sí? Pero más o menos, porque la educación también ha mostrado una enorme capacidad de ser pesada a la hora de estar atenta a los cambios del mundo, Esa ¿no? endogámica. Es muy conservadora. Los educadores somos muy conservadores. Porque además, entre otras cosas, tenemos que transmitir un legado que está atrás, no que está adelante, ¿no? Entonces, nuestra propia naturaleza es conservadora. Es decir, no estamos tan atentos a lo nuevo como a lo que recibimos y de lo que nos sentimos portadores. Es una cosa compleja. Por eso la educación necesita desafío, necesita que los que no están en ella la desafíen, ¿no? No, pero esto es más bien la educación, los educadores, todo es una salsa que se cocina a sí misma y qué sé yo, ¿no? Bueno, organiza congresos, ahora una cosa de loco, ¿no? No sé. Pero volviendo al tema que nos disparó todo esto, ¿no? ¿Eh? Cada generación piensa que la suya es la que experimenta más cambios, Sí, ¿no? sí, claro, claro. Cada una piensa que es la que Sí, sí. experimenta más cambios, ¿no? Eh, y vos decías, yo prefiero hacer la autopsia porque soy historiador. Pero eso por Pero definición está claro, profesional, sos un claro, sí, sí. historiador, sos un historiador. Pero este tipo de generación, o este tipo de era en la que estamos viviendo, le plantean mayores desafíos al historiador. Sí, claro que sí. Como profesión, como oficio, incluso como práctica de ir hacia el pasado, tratar de entender algunas cosas. Ha cambiado mucho la historiografía, desde el punto de vista técnico, teórico, metodológico. Eh, ya no se entiende que la historia sea la clave para entender el pasado, ni tampoco, apenas puede con el pasado, mucho menos puede esclarecer el presente. Antes se pensaba que la historia era una especie de maestra que te esclarecía el presente y el futuro. Y hoy más bien hay una tendencia escéptica respecto a ese argumento, ¿no? La historia es más prudente, a veces es al revés, es el presente y nuestra idea de futuro los que le preguntan al pasado y tratan de aclarar cosas del pasado. No es tanto que el pasado aclare el presente, sino que el presente aclare al pasado, ¿no? Y es un oficio muy exigente porque está sometido a métodos y a rigurosos controles, se puede manipular. ¿Por qué? Porque todos podemos hablar del pasado, y está bien que así sea, y por lo tanto los riesgos del uso y el abuso son enormes, ¿verdad? En la política y no solo en la política. De manera que esto que está pasando en el mundo, esta idea que vos manejabas, ¿no? De la idea de que estamos viviendo algo que nunca vivimos, es decir, la radical incertidumbre. Sí. Es un desafío a la idea del pasado y de la historia. Sí. Habría que ver si están así. Bueno, es el punto. Digo, Claro. cada generación generación quizá vive lo vivió de la misma con una manera. crucialidad. Eso por lo menos desde la modernidad. Ujú. Porque la modernidad
es eso, es esta idea de que vivimos en un mundo que es una vorágine, que nos promete aventura, poder, crecimiento, esto lo decía Marshall Berman, ¿no? Y que al mismo tiempo que nos promete todo eso, nos amenaza con sacarnos todo. ¿Sí? Y los que vivimos en eso creemos que somos los primeros que vivimos eso. Esto tiene 200 años, 300 años. ¿Ah? Cada época tiene su tensión moderna que está configurada por estas cosas. Esta que vivimos ahora tiene la pinta de ser radicalmente nueva y como que no tenemos ningún instrumento para apreciarla, para medirla. Pero en rigor hay que ver. Yo por eso digo la autopsia, ¿no? ¿Cuánto tiene esto de...? Lo vivimos así, lo vivimos como un vértigo absolutamente pionero y acelerado. Acelerado quiere decir, pasan muchas cosas en cada vez menos tiempo. Eso es la aceleración. ¿Ah? Y sí, es verdad. Lo que pasa es que a veces la mirada histórica te permite cierta... Colocate en cualquier, no sé, entre 1945 y 1950. Los que vivían en esos 5 años creían exactamente lo mismo. El poder atómico, la revolución en China, la independencia de la India, ¿no? La Guerra Fría llevada a un extremo. ¿Cuántas cosas pasaban? Qué aceleración brutal en 5 años, ¿verdad? O sea, el conocimiento de la historia te da esta cosa de decir, cuidado, ¿no? Es el que te pincha el globo. Y es un poco el oficio de eso, de pinchar los globos. A ver, ¿no? Vamos a mirarlo de otra manera, vamos a colocarlo en una larga perspectiva. Es muy interesante, digo. Pero también te hace esta idea de que nosotros no somos los dueños de la historia, ¿no? La historia, en todo caso, nosotros no, la historia no nos pertenece, nosotros pertenecemos a ella. ¿Ah? Y por lo tanto, bueno, hay que ser prudente, no creer que somos los dueños y la podemos llevar para acá y para allá. La historia no nos pertenece, pero la miramos, el historiador la mira, tiene la capacidad de la perspectiva de lo que pasó, y sin embargo, su lectura es subjetiva. Sí, claro, es subjetiva. Subjetiva no puede sino partir de un sujeto que conoce, que piensa, y bueno, y sí, subjetivo. Como pretende ser un conocimiento racional y científico, cuando lo es, porque no siempre lo es, sin ser cientificista y qué sé yo, como pretende eso, tiene reglas para su construcción y debe atenerse a las reglas. Y esto es un poco lo que define el conocimiento científico, ¿verdad? Un conocimiento regulado por reglas que se impone y que se comparte, que se controla. Por lo tanto, no se puede decir cualquier cosa. No se puede afirmar cualquier cosa. No podemos ir más allá de lo que las evidencias o los documentos o los testimonios nos permiten. Y todo eso además han examinado con criterio crítico, ¿verdad? Digo, es eso, ni más ni menos que eso. ¿Por qué ocurren oleadas ideológicas? En el continente, por ejemplo, ahora lo estamos mirando con poco tiempo, con poca perspectiva, pero pasó una oleada de izquierdas, ¿no? Y ahora viene una oleada de derechas, en países que tienen idiosincrasias muy distintas y realidades muy distintas, pero ocurren esas oleadas. ¿Por qué pensás que pasa eso? Bueno, ahí hay que mirar un poco las ciudadanías, cómo van evolucionando en este mundo. Cuando la democracia, estamos en un momento difícil para la democracia en el mundo. Yo hacía un examen sumario de lo que fue el año 24, 25, 26 y qué pasó con la democracia en el mundo, y es una catástrofe. La democracia está muy mal. No atinamos a darnos mucho cuenta. No, pero está muy mal en Estados Unidos, en Europa, en Oriente. Es decir, la democracia incluso a veces revestida de procesos electorales. Claro. ¿Ah? Porque no es como hace 20, 30 años que era muy claro dónde estaba la derecha y la izquierda y dónde estaba la democracia y la dictadura. Eso era clarito. ¿Sabes lo que pasa? Ahora nos está pasando algo que eso no es tan fácil de determinar.
que hay una confusión, ¿Mm? o por lo menos una confusión. Me parece que la cuestión está en que no es lo mismo la legalidad, ¿Mm? tanque frente al Parlamento, Claro, que la de legitimidad. la legitimidad. La legitimidad es más difusa Más difusa. y puede ser discutida. Exacto. Que dicen, no, la legitimidad, la Ujú. empresa sigue sólida, No, ¿no? no, claro, claramente. Y hay señales claras por todos lados. Sí, claro que sí. Pero para empezar en Estados Unidos, para seguir en Europa, ¿no? Países como vos decías, bueno, estos están más o menos a salvo. No, a salvo no hay nadie. Eso además, esto de no estar a salvo es la esencia de la democracia. Claro. La democracia es un régimen inseguro, es un régimen que lo tenés que trabajar, que se te puede desbaratar en cualquier momento. Es contestable permanentemente. Esa es la diferencia que tiene con la dictadura, con el autoritarismo. No es previsible. Hay que estar siempre ahí metido. Y bueno, y en Uruguay nosotros tenemos una situación extraña. Porque si lo comparás con el mundo, con América Latina, con el mundo, hay mapas, ¿verdad? Famosos, conocidos, de el estado de la democracia en el mundo contemporáneo, y Uruguay está, en general, hace muchos años, dentro de los estados con full democracy. Sí. ¿Ah? Y full democracy, o sea, democracia plena, no es cualquier cosa. Son 5 o 6 cosas que hay que tener. Es como una tortilla, vos si no le rompés los huevos ahí, no es una tortilla. Bueno, la full democracia no es cualquier cosa. Tiene ingredientes. Ahora, no está a salvo. Y es más, tenemos problemas serios, muy serios, en el Uruguay. A veces perdemos el contexto de la región. Los que menos creen a veces en esto son los propios uruguayos. Que capaz que vos le preguntás, ¿y cómo está la democracia en el Uruguay? Y dicen, horrible. ¿No? Te puede llegar a decir eso. Hay poca conciencia o autopercepción de aquello que tenemos y que hay que cuidar y que hay que corregir. Pero en el mundo la situación está complicadísima. Complicadísima. América Latina, pensá en América Latina. Más allá de izquierda-derecha, vos empezabas ahí, ¿no? Sí. Yo creo que esto de izquierda-derecha sigue siendo importante. Sí, es importante. Yo creo que sí. También creo, no tiene la misma importancia que hace 20 años, 30 años, 40 años. Yo tengo ahí una cosa ambigua. Sigue siendo un criterio para distinguir la política, izquierda-derecha. Sigue siendo. Pero no es el criterio dominante ni más importante. Esta es mi ambigüedad con respecto al tema. No ¿No? sé, temo irme del tema, pero Sí. yo pienso que la abolición de la discusión sobre izquierda y derecha Ujú. le deja lugar a los populismos, ¿Mm? porque A los populismos de derecha y de izquierda. a los populismos de ¿Eh? derecha y de izquierda, Ujú. porque son aquellos que no se autodefinen y dicen todo lo demás Sí. son el sistema, Ujú. ¿no? Yo no soy eso. Sí, sí, te entiendo bien. Yo no soy Entiendo eso, bien. ¿Eh? ¿no? Entonces, para la gente, aquel que no se define es lo nuevo, ¿Mm? es lo nuevo. Sí, sí. Entonces, me parece que al no autodefinirse, los partidos pierden identidad. Ujú. Prefiero a alguien que se define como izquierda y derecha y mantiene su identidad y no la difuminación de la identidad. Está bien. Lo que pasa es que la identidad hoy no solo se define en función de ese eje, como sí era hace medio siglo. Totalmente de acuerdo. Y entonces nuestra responsabilidad es darle contenido a la división política. Está perfecto. Un contenido probablemente distinto, que no clausura lo de izquierda-derecha, que tiene su historicidad, además, lo de izquierda-derecha. Yo no voy a andar echando un manto de olvido con una cosa que tiene 300 años. No es suficiente para definir. Pero no es suficiente. No es suficiente. Tiene su historicidad. En un momento determinado fue absolutamente definitorio. Total. Pero hoy sigue siendo importante, en mi opinión, ¿verdad? Sí. Sigue siendo importante, pero no alcanza. ¿Por qué digo no alcanza? Porque apretás un poquito las cuerdas del azote y decís, bueno, ¿pero qué quiere decir ser de derecha? Explícamelo. ¿O qué quiere decir ser de izquierda hoy? Hoy, en el siglo XXI. ¿Qué es? Entonces ahí las explicaciones en general suelen ser muy superficiales. Bueno, el de izquierda probablemente tiene una mirada más puesta en la igualdad, y el de derecha más en la libertad.
Sí, sí, Pero y eso está bien, bárbaro, pero es demasiado vago total. en este mundo, ¿verdad? O el de izquierda es un poquito más de Estado y el de derecha un poquito más de mercado. Bárbaro. Pero eso no alcanza para definir un campo político, ¿no? Lo que pasa es que nadie se anima a decir, no, no, mucho más Estado. ¿Quién lo está haciendo en el mundo? O mucho más mercado libre, libérrimo, que sin limitación. Pero no lo está haciendo nadie. Todos aquellos que tienen un compromiso con el mercado libre, saben muy bien que no lo pueden dejar librado al azar, de la libertad. Lo saben. Y inventan cosas y contrapesos. Y todos aquellos que están a favor de un Estado fuerte, interventor, igual vigilan algunos aspectos que tienen que ver con el mercado. En resumen, qué sé yo. A ver, ¿quién en la izquierda moderna, contemporánea, eh, está en contra del funcionamiento de algunos mercados? Nadie. Nadie. Y el que lo propone termina como, no sé, como Venezuela, yo qué sé. ¿No? No, no, no. Yo sé, tenemos que ver cómo cuerno reconfiguramos las ideas políticas. Porque vos decís, bueno, la gente a veces no sabe por qué se opone. ¿Ah? Pero a partir de cosas más razonables, más serias, más rigurosas. Yo creo que izquierda y derecha sigue siendo importante, pero solo no alcanza para entender cómo están divididos los mapas políticos en el mundo. En un momento en el que la gente, además, la gente, es una abstracción, ¿no? Las ciudadanías, están raras las ciudadanías. Están muy demandantes, son muy inmediatistas, buscan el efecto afectivo, ¿no? De las cosas, quieren satisfacción inmediata, esperan todo de los gobiernos, saben que los gobiernos no le van a dar satisfacción, pero igual lo esperan. ¿Por qué todos los gobiernos a los 2 meses se caen? El gobierno de Orsi tuvo Se, la luna de miel más corta de la pero y situación sí, democrática porque es pedido ya, pedido ya. es pedido ya. La política en el mundo es pedido ya. El, ¿Y por qué acá no? ¿Y por qué acá no? ¿Por qué acá no? Por eso digo, ¿Mm? cuando hablamos de que, como vos decías que acá hay valores de la democracia ¿Mm? que todavía perviven, Sí. persisten, no significa que no estén agarrados con alambre, con alfiler, ¿no? Ujú. Porque si nos fijamos en los problemas educativos que tenemos, ¿no? Eh, muchas veces decimos con una mirada economicista qué poco productivos muchachos que estamos generando, pero nunca decimos qué ciudadanos que estamos, qué ciudadanos frágiles que estamos Sí, formando, sin ¿no? duda. Qué ciudadanos frágiles que estamos formando, cuando vemos la fractura social que tenemos, ¿no? Cuando vemos la infantilización de la pobreza, cuando vemos todos factores que presionan la institucionalidad, Ujú. eh, lo mismo decíamos en la década del 70 con la democracia de Uruguay, que era la mayoría hasta que en el Acá no va a 73, pasar nada. hasta que vamos a hasta que en Mm, el 73 sí, nos desayunamos con el golpe de Estado. claro. Pero no quiero ser tremendista. No, no, hay Lo que que, tener eso, lo hay que, que tener eso como lo alerta, que digo sin duda. que esas cosas de la full democracy son ingredientes que parecen sacados de las oficinas de Naciones Unidas, ¿no? Está bien, pero no, a ver, nosotros tenemos un poder legislativo, con sus problemas, como todo, pero tiene un poder legislativo que funciona, que legisla, que controla, que supervisa, en este gobierno, en el anterior, ¿sí? Funciona. Tenemos partidos, vaya, vaya cosa importante. Tenemos partidos. ¿Están en problemas? Sí, pero tenemos partidos, algunos de ellos, bueno, algunos no, Sí. todos ellos tradicionales, que son sujetos de gobierno, son relaboradores de demandas. Una justicia independiente. ¡Fua! Y los tenemos partidos y yo miro a la Argentina y miro Brasil y miro Perú y miro Ecuador. ¿Dónde están los partidos? ¿Dónde están los partidos de Venezuela? ¿Dónde están los partidos de Ecuador? ¿Qué pasó con los sistemas políticos? ¿Qué pasó en Chile? ¿Dónde están los partidos? Sí. Ah, bueno, digo, porque el uruguayo pues, tiene que ser muy crítico consigo mismo, pero tiene que mirar al vecino, a los vecinos, a ver cómo están. ¿Para qué? ¿Para complacerse? ¿Para instalarse en una autocomplacencia? No. Y la academia me parece que ahí es muy responsable. Más que los políticos, la academia es la que tiene que desafiar y
y remover estas cosas medio instaladas de complacencia. Tenemos un poder judicial. Ahí es donde yo digo, bueno, hay problemas, ¿no? Hay problemas. El poder judicial hay problemas. En la manera de organizarse, en los recursos que tiene, en la independencia, pero hay un poder judicial, ¿no? Tenemos instituciones de gobierno que funcionan y con regularidad. Tenemos un sistema, yo creo que tenemos un problema serio, lo tiene América Latina, con la manera en la que elegimos los gobiernos, Gabriel, ¿no? Me dirás, bueno, son todos democráticos porque hay elecciones, sí. Pero esta pasión loca que hay por el balotaje, Ujú. pasión en la que Uruguay parecía que se iba a mantener al margen hasta que en el 96, ya tiene 30 años esto, ¿no? Sí, Dijimos, no, no, nosotros también. Y nosotros también tenemos balotaje. sí, ¿Cuál es el efecto, en mi opinión, del balotaje? Supuestamente porque elige presidentes más fuertes. sí. No es cierto, no es cierto, ¿ah? Y segundo, yo creo que tiene un efecto perverso en América Latina y también en el Uruguay, que es que agrupa a la gente en dos bloques y solamente en dos bloques. El sistema electoral en América Latina, este presidencialismo con balotaje que está en todos lados, polariza a Polariza, nuestra sociedad, las polariza. polariza, las segmenta, las agrieta, pongámosle la palabra que queramos, ¿sí? Y cuando el juego es binario, cuando el juego es de a dos y siempre de a dos y siempre de a dos, bueno, eso selecciona el tipo de jugador que vos necesitas. ¿Qué tipo de jugador necesitas? Aquel que polariza, ¿eh? Aquel que ve en el otro un enemigo. ¿Ah? ¿Cómo selecciona a los políticos un sistema de este tipo? Y lo selecciona de esa manera. Yo digo, exagerando un poco, selecciona a los peores jugadores, aquellos que son más aguerridos, aquellos que no dan, ¿no? Ni una sola tregua, y que imaginan el mundo dividido siempre en dos. Sí. Entonces, yo voy a hacer todo para reventarte y vos vas a hacer lo mismo conmigo. Y la sociedad está mirando un bloque y otro bloque. Esa es la manera que tenemos de organizar la forma de gobernarnos. A mí me parece que ahí hay un problema institucional serio. Soy absolutamente minoritario en esta perspectiva, ¿no? Soy consciente de eso. Pero a veces no entendemos cómo está funcionando el régimen de gobierno y creemos que este sistema pone en los lugares, en los puestos de gobierno, aquellos que tienen más legitimidad, y no es así. No Yo es diría, así. Pepe, que incluso es hasta un poquitito más compleja la lógica electoral del balotaje, Ujú, porque como acá se suele resolver en el centro la ujú, cuestión, sí, cuando se va a la elección, se va al balotaje, eh, tratan, tratan de matizar, sí, tratan de sí, parecerse, claro, tratan claro. de competir por el centro, tratan de parecerse, de parecerse, de parecerse. La gente empieza la confusión de a ver cuál se parece más, pero luego, cuando uno gana, se De distancia, distancia, claro. se distancia. Hay una Entonces, disputa por 50.000 voluntades. exacto, Esas que están ahí en el medio, que generalmente no están muy involucradas en la exacto, política, qué sé yo, todos cultivan eso. exacto. Y es cultivar un lago que está complicado, que es un lago estancado, que no tiene mucho ahí, ¿no? ¿Verdad? Mucho jugo para dar. No, y eso que sí, es tremendo, ¿no? Y después que ganaste, volvés a la cosa, ¿no? No sé, a mí me parece que Que también te digo, ¿no? Porque la misma legitimidad que te Mm, la da el 51%, sí, te la quita el 49%, que te no la te quita el votó. 49. ¿Qué quiere decir? Entonces, que Keiko Fujimori ganó, ¿sí? ¿Qué quiere decir que ganó? 50 votos. Todos del exterior. Todos no, una buena proporción del exterior. ¿Qué es eso? Eso es una fantasía de gobierno y de poder. Va a durar un lirio. Tenemos que tener cuidado con los instrumentos que construyen la legitimidad de los gobiernos, en mi opinión. ¿Ah? Y después están los temas sociales. Vos decís, bueno, tenemos una brecha educativa enorme, tenemos un tema social de inequidad. El Uruguay tiene un problema serio que no lo quiere ver, no lo quiere ver, que es el tema, este circuito perverso entre cárcel
delito, desigualdad, ¿no? Esta cosa, este círculo. ¿Mm? Incluso la población a veces no identifica eso como un problema. No, no. ¿No? Vos hablás de la pobreza infantil. Yo no sé, yo trabajaba en el CLAE en los años 80. Vi trabajar a Juan Pablo Uterra. Claro. Lo vi trabajar. Y fue él el que descubrió esta años 80. La infantilización de la pobreza. En el Uruguay los niños son pobres, los pobres son niños. Una cosa que te golpeaba. Pero medio siglo. ¿Qué pasa? No. ¿No? Con una población que no es nada, ¿verdad? ¿Verdad? Claro. No estamos en Brasil, no estamos en Exacto, la India, exacto. ¿no? ¿Qué pasa? No podemos. O no queremos. ¿Sí? O no sabemos. O no sabemos. Y nuestro fracaso, ¿tiene que ver con el sistema político? ¿O tiene que ver con una sociedad muy poco dinámica, muy poco, ¿no? Yo qué sé, nuestra sociedad, a mí me preocupa mucho la sociedad uruguaya en algunas cosas que de repente no las vemos de inmediato, ¿verdad? La tasa de suicidio es muy alta en el Uruguay, ¿no es cierto? Tremendo. Tremendo. El otro día, mira, se piense lo que se piense, ¿eh? Yo soy muy respetuoso, digo, pero las cifras de aborto en Uruguay son muy altas después de la modificación legal. La inmigración es una tendencia Es crónica. crónica, pero cada vez mayor. Como el horizonte de decir me voy. Crónica. Los jóvenes, bueno, incluso el mundo ahora está más cerca. Y si tenés un hijo de 20, 30 años, le decís, andá a conocer el mundo, andá, dale. Tenés que ir, no te lo pierdas. Una población tremendamente envejecida. Y tenemos una población envejecida, crecientemente, un estancamiento demográfico. La cantidad de niños que nacen es menor, cada vez menor. Las muertes son mayores a los nacimientos. La propensión migratoria sigue siendo alta. El suicidio tiene una tasa altísima. Bueno, eso dice algo. Eso dice algo respecto a la falta de futuro que se pueda percibir. Mientras nos entretenemos con otras cosas, digo, ahí me parece que pasa como perdón, el telón de fondo del asunto. De lo que hablamos poco porque además no sabemos, es decir, no queremos enfrentarlo, no sabemos cómo, no hay solución, es otra posibilidad, no hay solución. No sabíamos ni por dónde empezar tampoco. No sabríamos por dónde empezar, pero somos 4 gatos, ¿sí? Y además es un país que tiene formidables condiciones en una cantidad de planos. Dijiste algo interesante, digo, que me parece que es importante, y es que la academia tiene mucho para aportar acá, ¿no? Claro, yo creo que sí. A nosotros nos paga la sociedad. Yo trabajo en la Universidad de la República. Nos paga por hacer esto, por averiguar, por pensar, por escribir, por mostrar cómo son las cosas. A veces por decir cosas que a la gente no le gusta. Claro. ¿Sí? Por inquietar, por molestar en este sentido de lo que estamos hablando. Total. Tenemos una responsabilidad, claro que sí. Porque, claro, en general la gente, la culpa la tiene la política. Está bien. Pero examinemos a todos los actores. Este es uno. Este es uno. Estoy totalmente de acuerdo. ¿No? Siempre tendemos a tirar a la política. Y sí, pero está es bien. un actor más. Capaz que tiene que ver con el peso que la política tiene entre nosotros. Sí. Pero los políticos, Gabriel, no están hechos de otra cosa de lo que estamos hechos cualquiera de nosotros. O sí. En el Uruguay yo creo que hay una percepción de que los políticos son de la misma materia que nosotros. Y cuando empezamos a hablar de clase política, entiendo lo que se quiere decir. A mí me pone un poquito nervioso. Porque hace creer que están hechos de otra cosa. No. Tienen nuestras miserias y nuestras lucideces. Las tienen. ¿Ah? Si le tiramos toda la responsabilidad, a mí me parece que este tema de una sociedad que no pide mucho, no sé si tiene que ver con la política. Nuestra sociedad no pide mucho. No pide un gran fútbol. No pide una buena música. La consume, ¿sí?
no pide una gran política, no pide una mejor educación, no la pide. Vuelvo al ejemplo de la educación, no la pide. Siempre fue así, Pepe. Creo que no, creo que también tiene que ver con la composición demográfica del Uruguay. Con lo que nos fuimos convirtiendo. Lo que nos fuimos convirtiendo, porque en el 900, que siempre se coloca Sí. aquella sociedad como una sociedad Sí. ideal, y bueno, había 7 veces más jóvenes de lo que hay ahora. 7 veces más jóvenes de lo que hay ahora. Un país que tiene muchos jóvenes es un país que está casi que obligado, estructurado como para pensar en el futuro. Nosotros ahora tenemos una relación inversa. No hay jóvenes, no hay niños, somos todos veteranos. Es difícil. ¿Cuál es la idea de futuro cuando tenés el pasado atrás y no tenés el futuro? ¿Sí? Y bueno, al final entonces nuestras realidades hablan de eso también. No era igual, y no, claro que no era igual. Me parece que tiene que ver con, bueno, también el mundo, las expectativas del mundo y nuestra estructura sociodemográfica cultural que ha variado mucho, ¿ah? Que ha variado muchísimo a lo largo del tiempo. No nos damos cuenta, a veces cuando hacemos un censo, ahí pasamos raya y decimos, uy, ¿qué está pasando acá? Los resultados del último censo eran en ese sentido un golpe muy duro, ¿no? ¿Te acordás? Bueno, hay muchos menos niños de escuela. ¿Ah? Están vaciando las escuelas. Uno podría decir el rendimiento per cápita de la educación es mayor, ¿No? ¿verdad? El gasto por alumno es Aumentado. 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 Sí, nivel, lo mismo. Pasa nada, ahí no pasa nada. Pepe, volviendo un poco al concepto de la izquierda, la derecha, la izquierda. En los 90, la derecha tuvo el auge del neoliberalismo, Ujú. ¿no? Era un proyecto. Le habrá ido como le habrá ido. ¿No te parece que a la izquierda le faltó un proyecto de país? ¿Un modelo de país? De país, Sí. estás hablando del Uruguay, Del ¿no? Uruguay. Sí. Yo creo que tuvo el proyecto emancipador de las izquierdas a lo largo de todo su historia, su peripecia, ¿no? Cuando se terminó la Guerra Fría, cuando se canceló el proyecto comunista global, no quedó nada de eso. Cuando el socialismo de Estado o el comunismo mostró ser una organización económicamente ineficaz, socialmente injusta y políticamente liberticida, ahí hay un tema de libreto, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el libreto de la izquierda? Si es que ese había sido, con sus matices, con sus diferencias, ¿no? ¿Cuál es? ¿Es el proyecto de la igualdad, de la libertad y de la república? Ese es el proyecto de la izquierda. La igualdad social, ¿verdad? Las oportunidades de crecimiento. Y la política, la democracia, finalmente termina siendo la democracia política, ¿verdad? Termina siendo un asunto de las izquierdas. La democracia, esta, liberal, de partido, plural, pluralista, ¿sí o no? Hay izquierdas que todavía lo miran con desconfianza. Bueno, yo no veo futuro en la reconsideración social de la izquierda si no hay un compromiso, y eso que dieron muchas vidas por eso, ¿verdad? Las izquierdas, muchas vidas, ¿no? Pero si no hay un compromiso en términos de ideología y de principios respecto a la tradición democrática, incluso la tradición liberal de la democracia, ¿no? Sin abandonar el proyecto de la igualdad, sin abandonar el proyecto de la equidad social. Pero, claro, estamos hablando de plazos relativamente cortos de estas cosas. ¿Cuánto hace que el proyecto comunista se cayó? No hace tanto, no hace tanto, ¿no? Como para decir, bueno, está el tema de los derechos humanos, que originalmente no integraba la tradición de la izquierda y que desde los 70, 80 empezó a integrarla en el Uruguay y en el mundo, ¿verdad? La idea, la tradición de los derechos humanos. Pero fíjate, ¿no?
es una tradición muy cara para la izquierda, la tradición de los derechos humanos. Hoy vivimos en un mundo en el que los derechos humanos son sistemáticamente violados, no por las dictaduras de derecha tradicionales, sino por los regímenes de gobierno que todos tenemos. ¿Ah? Alcanza con ir a una cárcel. Total. ¿Sí? ¿Qué pasa dentro de una cárcel? No, casi no hay ningún derecho humano en vigencia adentro de una cárcel. No hay ningún derecho humano. Ya no el derecho a la circulación, no, ningún derecho está vigente. Y además la sociedad probablemente diga, está bien, que se pudran en la cárcel. ¿Ah? Entonces, ¿qué nos pasa? Digamos, ¿qué le pasa a esa tradición de la izquierda que cultivó la idea de los derechos humanos y la hizo formar parte de su propia naturaleza, junto con la idea de la igualdad? ¿Qué pasa cuando en los estados actuales de gobiernos de todo signo los derechos humanos son sistemáticamente violados y nos quedamos sin retóricas? No, ¿qué pasa? ¿No? Por eso digo, a veces, izquierda-derecha sí, bien. Es una distinción necesaria, es una distinción interesante. Tiene su historia, tiene su linaje, pero no me alcanza. Tal cual fue definida, no me alcanza. Para distinguir A de B o A, B, C, D. Vos decís, hay poca distinción adentro de la política. Al final todos terminan pareciéndose, todos terminan compitiendo por un espacio común, ese lago lleno de peces muertos que es, ¿no? Yo qué sé. Pepe, ¿y es posible? Estoy hablando demasiado y muy No, es disperso. posible recuperar, es que yo te estoy saltando de un tema a otro también. Sí, Es posible, ¿te molesta? para nada, yo qué sé, ¿no? A vos sos el que aprovechás, ¿no? ¿Es A mí. posible recuperar el estado social de bienestar? ¿Lo hemos perdido? El otro día estaba leyendo un artículo cómo la socialdemocracia desaparece en Europa. Ujú, Desaparece, ¿no? Y en países como estos donde hoy hablamos de la tasa demográfica, ujú. ¿no? Donde el Estado cada vez tiene que destinar más a los más veteranos, le queda poco margen para otro tipo de asistencia social, ¿no? Entonces, ¿vos pensás que es posible recuperar el Estado social? Primero no habría que perder lo que tenemos, ¿sí? Que es bastante, que es mucho. Uruguay tiene un estado social muy importante. ¿Ah? Uruguay paga pensiones, Uruguay paga jubilaciones, Uruguay atiende la salud, Uruguay atiende la educación. Mm, Ojo, ¿no? sí, Uruguay tiene un sistema de remuneraciones regularizado. La economía formal en el país es muy importante. sí, Andate a Perú, andate claro. ¿no? La informalidad es el 80%, acá la informalidad es el 20%, ¿no? Eso supone tener una idea de que el Estado y ningún gobierno de los últimos 30, 40 años hizo nada para ir en contra de eso. Esto es otra vez el tema de la derecha y la izquierda, ¿no? Si me obligaran a admitir, me cuesta hacerlo, digo, pero si me obligaran a admitir que todo lo que no es gobierno de Frente Amplio es derecha, una locura eso, ¿no? Mm, En este mapa simple. Pero bueno, si me obligaran a admitir que todo lo que no es Frente Amplio es derecha, la derecha desmanteló al estado de bienestar uruguayo. No lo hizo nunca. No lo hizo tampoco recientemente, en medio de una pandemia que había que tener al Estado presente, el estado de bienestar ahí presente. ¿Que es ineficiente? Sí, en general es ineficiente. ¿Que gasta a veces donde no tiene que gastar y no gasta donde tiene que gastar? Sí. ¿Que regula lo que no tiene que regular y no regula lo que tiene que regular? También. ¿Que está lleno, de esto le gusta mucho hablar al ministro de Economía, que está lleno de sectores que tienen la vaca atada? Que tienen privilegios ya consagrados de hace tiempo y que hay que desmantelar. También es verdad, eso forma parte de la cantidad de regulaciones y de cosas, pero que acá el neoliberalismo tan famoso, yo no sé dónde está, dónde entró. ¿Cuál es el éxito del neoliberalismo en el Uruguay? No estoy hablando de cuestiones doctrinarias ni cuestiones de convivencia, sino en la manera de funcionar la economía y la sociedad. No lo veo.
Esto está lleno de regulaciones, esto está lleno de... Y el Estado está ahí, lleno de ineficiencia, pero está ahí. Hay problemas serios porque no sé si va a poder renovar sus recursos. Esto es lo que pasó en Europa. Vos hablabas recién de Europa. En Europa el estado de bienestar parece que se hunde, si es que ya no se hundió. Yo tengo dudas, ¿no? Y vos vas a Europa y ahí hay una presencia muy fuerte, ¿no? Del Estado, muy fuerte del Estado. Pero ¿cuál es la clave de bóveda para sostener eso? El impuesto a la renta, Mm. ¿eh? La economía dinámica. Cuando la economía se estanca o no se puede cobrar impuesto a la renta, y mirá que la tributación en Europa occidental es muy alta, Muy alta. se te lleva al 40%, ¿sí? Pero los servicios funcionan y, ¿sí? Tenés educación, no tenés que pagar la educación, no tenés que Y pagar no solo no la tenés que pagar, sino que tiene una calidad razonable, Claro. ¿verdad? Eso está pinchado, eso está perforado. Y bueno, ahí en Europa están pasando cosas dramáticas, porque el estado de bienestar parece que pierde pie, pierde capacidad recaudatoria, es verdad. La población, la demografía está estancada y necesitan de estos inmigrantes a los que les tienen miedo. ¿Ah? Entonces, la clave de bóveda de todo el sistema de bienestar europeo descansa sobre estas cosas, sobre la fiscalidad, sobre los impuestos, sobre el trabajo formal de los inmigrantes, a los que rechazan por un lado, pero por otro lado no pueden rechazar del todo, porque la demografía está estancada. Ese es el futuro inmediato, me parece a mí, del estado de bienestar. Nuestros países tienen otro tipo de problemas, ¿ah? Pero en algún sentido los del Uruguay son parecidos, porque mirá lo que es el sistema de seguridad social uruguayo. No hay capacidad en los próximos 30 años de renovar el sistema tal cual está. La capacidad de ahorro, la capacidad no se va a poder pagar. No se va a poder. No se va a poder pagar. Nadie lo dice. ¿Mm? Estamos hablando de reformas, No, y claro, que y son la edad de parches y parches y jubilatoria, parches. todo eso es pan para hoy, hambre para mañana. ¿Y ¿Ah? por qué? ¿Y cómo por las grietas del Estado se nos coló toda esta juventud tan pobre? Porque toda la juventud está en los canteveriles, Ujú. ¿no? Hay pocos, ¿no? Pocos jóvenes. Y Pocos los pocos que hay, ¿dónde están? son pobres, ¿Mm? ¿no? Sí, como los niños, ¿verdad? Como ¿No? los niños. Bien. La población cuando crece, crece sobre zonas de pobreza y reproduce la pobreza. En los niños, y como hay cada vez menos niños, en términos relativos, esto está llegando a la juventud. La juventud quiere decir entre los 12 y los 18 años. Ahí estamos hablando. Sí. La pobreza se va a concentrar crecientemente allí, con los problemas que tiene concentrar la pobreza en esa franja de edad, ¿no? Y los vínculos que eso tiene con la formación de la identidad de la persona, la socialización, este, la pertenencia a la sociedad, ¿verdad? En la socialización es eso, pertenecer a una sociedad. Mientras avanzan las otras cosas, ¿verdad? El narcotráfico, ¿no? La presencia. Yo además veo que en el Uruguay, y esto es a mí lo que de repente, si vos me decís de todos los problemas que hay, que son dramáticos, ¿cuál es el que más te inquieta, Sí. o al que menos le veo salida? Para mí tiene que ver con la solidaridad, honestamente. Es decir, yo me hago esta pregunta, siempre me hago esta pregunta. ¿Cuáles son los lugares en los que la sociedad trabaja por la solidaridad? ¿Cuáles son los lugares donde los jóvenes, y los no tan jóvenes, pero ahora estamos hablando de los jóvenes, muestran su adhesión, su solidaridad, su empatía con el semejante? ¿Dónde está eso? En una sociedad en la que la satisfacción individual es lo más importante, ¿sí? Donde el consumo de los bienes, estos inmediatos y rápidos, están en la primera, y por lo tanto la frustración por no conseguirlos es muy grande. En esta sociedad egoísta, vamos a ponerlo así para que se entienda bien, me pregunto siempre, ¿dónde están los lugares en los que los jóvenes aprenden a ser solidarios? A entregarse un poco por los demás.
¿dónde están? En el Uruguay de hoy, ¿dónde están esos lugares? Y yo no los veo. Y eso me parece que es tremendo, tremendo. Mirá, ¿no? yo no puedo estar más de acuerdo contigo, pero totalmente de acuerdo contigo. Lo único que te digo es ¿por qué planteás el, en el concepto de jóvenes? Porque quienes hoy tienen más capacidad de ser solidarios en este país son los viejos. Y en tanto capacidad, sí, de hecho, la sociedad los ha beneficiado a ellos con Más que a nadie. más que a los niños y a los jóvenes. Más que a Eso, nadie. bien. Pero vos Pero hablás, yo, cada vez que yo he editorializado sí, acá, las no, me puteadas que me imagino, llevo, me imagino. ¿no? Estás contra los viejos, estás poniendo la guerra del viejo La joven guerra de contra el viejo, ¿no? generaciones, sí, 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 ¿No? todo eso. Entonces, Sí, los viejos hemos sido los beneficiados en todo este. sí. Entonces, vos te preguntás dónde los jóvenes, los que necesitan Bueno, ser solidarios. eso está bien, los que necesitan, bien, pero Yo estoy de acuerdo contigo, una sociedad en la que las personas no piensan en el otro, no hacen cosas por el otro. Yo, me parece que es una sociedad enferma, una sociedad que no tiene futuro. Yo estoy de acuerdo. No tiene futuro. Estoy de acuerdo. Por el otro, quiere decir. Pila de cosas de las que hablamos. Porque esta cosa de decir, no, que lo haga el Estado, que lo haga el Estado que cubra tal cosa, que cubra tal otra. Bien, está todo bien. Pero al final del día, agarra a un chiquilín de 18, de 20 años, de 25 años, le preguntale, por lo menos preguntale una vez por semana, ¿hiciste algo por los demás? ¿Saliste de ti mismo alguna vez? ¿Hiciste algo? A eso me refiero. Me dirás qué ingenuo, ¿de qué estás hablando? Pero me parece que es una sociedad que no le da lugar a eso. ¿Dónde, o por lo menos, ¿dónde? Mi pregunta es, ¿dónde están esos lugares? No me importa cuáles son. ¿Dónde están esos lugares? Muchas de las cosas que hablamos hoy tienen que ver con la solidaridad. Yo creo que sí. Pila de cosas de las que hablamos, ¿eh? Exacto. ¿No? Pero es más fácil decir que lo haga el otro, que lo haga el gobierno, que lo haga el Estado, que lo haga. Está bien, sí, pero por eso digo, de estos temas hay que hablar. En algún lugar hay que hablar. ¿no? Yo aprovecho la oportunidad que me brinda, porque es una de las cosas que me come la cabeza. ¿Ah? Y no me la come a nivel teórico, no, lo veo en la gente. ¿Ah? Lo veo en los estudiantes, Gabriel. ¿Ah? Que en general, buena gente, toda, está para ellos. Está para ellos. Y son de clase media, porque para ir a la universidad tenés que estar en la clase media. ¿No? No quiero hablar mal de la gente en general, ¿eh? Pero estoy diciendo, no veo nidos solidarios. Vamos a ponerlo en esos términos. ¿Ah? Nidos solidarios. Nidos son donde la gente aprende a ser solidaria, a salir de sí misma, ¿no? Y entonces a ser generoso, a ser, ¿sí? Esas cosas básicas, elementales. Yo no lo veo. En el Uruguay no lo veo. De repente lo veo en otros lados. Sin idealizar tampoco. No, está bien. ¿Eh? No, vos hablaste de algunos temas, ¿no? De la academia, Y mirá, perdóname, Sí. mirá que me parece que hay algunas causas que son bastante nuevas y que son muy encomiables, causas a las que los jóvenes han adherido casi que fervorosamente y que movilizan a muchos de ellos, como son, por ejemplo, la causa ambiental, ¿sí? Y la causa del feminismo en sus diversos cortes, ¿verdad? Esas son dos causas, si querés, un poco son fáciles, de adhesión fácil. ¿Quién puede? ¿No? Es muy fácil llegar a una conclusión que tenga que ver con que estamos perjudicando el ambiente y estamos, ¿sí? ¿Verdad? Sí. Es fácil, ¿no? Más lineal. Es lineal y se presta mucho al pensamiento catastrófico, ¿verdad? Al pensamiento simple. Son causas a las que la juventud me parece que adhiere y que tienen algo apartidario muchas veces, ¿verdad?
¿no? Está bien. Como que la gente no quiere más compromisos de ese tipo político, ideológico, No. partidario. Otra vez volvemos al tema de la derecha y la izquierda, Estoy de ¿no? acuerdo. No quiere mucho de eso, Estoy de acuerdo. ¿no? En cambio, esta cuestión, la cuestión ambiental, o sobre todo hace unos años, la cuestión de la equidad de género, la igualdad de mujer. género, la mujer, la cuestión de género, que ha significado un avance impresionante en nuestra sociedad, Sí. sobre todo esta segunda. ¿Ah? Pero te decía, recién, aprovecho para hablar de este tema, ¿no? Hay que hablar de esto, el tema de la educación, desde qué lugar lo hablamos. ¿De qué se habla en el debate público? Se ha empobrecido el debate De público. nada, casi de nada. ¿No? O sea, de qué se abren los micrófonos, las cámaras, el debate político, el debate académico, ¿de qué se habla? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos ¿De hablando? qué estamos hablando? Sí, sí. ¿De qué discuten cuando discuten? ¿De qué discuten? ¿De qué discuten? Se discute poco, Se discute poco. ¿verdad? El nivel en general es pobre. Pobre en términos argumentales, en términos de información, en términos de vínculo con el mundo, ¿no? A veces parecen diálogos medio de sordos que solamente se pueden entender acá, en el barrio. Que lo colocás un poco en una perspectiva más global y decís, ¿y esto de qué están hablando? ¿A quién le importa? Esto te pasa cuando a veces te vas del país un tiempito, un mes, 2 meses, no te digo años. Volvés y decís, ¿y de acá de qué están hablando? ¿No? ¿Acá de qué están hablando? Capaz que ese es un efecto en general, ¿no? Muy común. Pero bueno, ¿de qué discute cuando discute? Yo creo que se discute más sobre cómo hacerse del poder y del gobierno, en el supuesto que además tener el gobierno es tener el poder, cosa que es bastante dudosa a esta altura del partido, ¿verdad? Gastamos mucha energía en eso. Y seleccionamos a las personas por su capacidad de noquear al otro, como decíamos hace un rato. Pero en términos sustantivos, ¿cuáles son las discusiones del Uruguay? Sustantivos, ¿no? Estamos discutiendo algo que vos digas, a ver, no. Estoy repasando ahora, en este momento. Sí. ¿No? ¿Cuáles son nuestros temas? Lo que nos rompe la cabeza. Lo que nos divide profundamente. No. No. Hablamos del tema demográfico. Sí, sí, claro. Tema... Incluso pensar en la economía y los grandes equilibrios de la economía. Uruguay tiene una especie de consenso de fierro. Se puede gritar mucho. Se puede aprovechar una instancia electoral para denunciar. Pero en el fondo, capaz que eso es bueno, ¿eh? Sí, sí. Yo digo, hay una, yo lo pongo así, una triple A en el Uruguay y ahora se agregó la O. La triple A es, en mi opinión, Achugarri, Astori, Arbeleche. Y ahora Odone, que empieza con O pero podría empezar con A. La política económica en términos globales, estructurales, es política de Estado. Es la misma. Es una política de Estado. Podemos hacer ruido, pero un poco más para acá, un poco más para allá, un poquito más de gasto, un poquito menos de gasto. No hay mucho para jugar. Ah, bueno. ¿Y eso es bueno o no es bueno? Hay otros que envidian eso. Pensarlo nomás en la Argentina, que está atravesada por la inestabilidad, pero que tiene otra cosa que nosotros no tenemos, que es una sociedad dinámica, llena de fuego, llena de corrupción, ¿no? Pero con una sociedad y unos empresarios y una acción social muy, muy dinámica. Uruguay no tiene eso. Uruguay tiene partidos, Argentina no tiene partidos. Van y vienen, tiene líderes, tiene cosas, ¿no? Debemos aprovechar este consenso de económico, macroeconómico, que apenas tiene variaciones. Pero en términos de debate público, podríamos decir... Eso achica el debate. Exacto. Claro, no. Eso claro. Eso dejalo, es un flanco que no hay Pero alguien podría decir, no, tenemos que discutir a fondo el modelo de acumulación económica. Pero ¿hacia dónde lo discutirías? Cuando te dicen, este gobierno, este que tenemos ahora, debería ir más hacia la izquierda. ¿Ah? Hay amigos míos que hablan del giro a la izquierda. Como un
presidente que habría defraudado a una base electoral, yo creo que eso no es así, ¿no? Habría defraudado a una base electoral que creía que iba a tener un desempeño más hacia la izquierda y que, por eso ha perdido el apoyo, debería volver a ir hacia la izquierda. Para mí eso tiene mucho de fantasía, pero suponete que fuera así. ¿Qué sería para un gobierno del Frente Amplio, en este caso, dar un giro hacia la izquierda? ¿Qué sería? Porque acá volvemos a lo mismo, de izquierda y derecha. Muy bien, izquierda y derecha, bárbaro. Ahí hay un criterio de distinción. Este gobierno tiene que ir hacia la izquierda. ¿Qué querría decir eso? Tiene que ver con los instrumentos, tiene que ver con los resultados, tiene que ver con las ideas que ventila y maneja, agita, lo que moviliza. ¿Con qué tiene que ver? Que me lo digan, ¿no? Yo estoy dispuesto a aceptar racionalmente, decir que más Estado, más impuestos, es el 1%, a los ricos y qué sé yo, es eso más a la izquierda. En términos electorales, Sí. debería girar hacia la derecha si quiere ganar más votos. Porque hacia la izquierda más votos no va a ganar. No va a ganar, se va a mover ahí en Girar ese hacia campo. la derecha. Pero es discutible. Es eso. discutible. Pero entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de eso? A mí que vengan y me lo digan, ¿verdad? ¿Qué querría decir ir hacia la izquierda? ¿O qué querría decir ir a la derecha? ¿Es cobrar más impuestos? ¿Más Estado? Yo qué sé, no sé. Es como decir, este Sería gobierno... mejor que dijera que discuta un modelo educativo. Bueno, está ¿no? bien. Que es mejor que discuta un modelo de seguridad pública No, más específico de este exacto. sentido. Y Que discuta un Pero modelo. bajemos a ese nivel, un modelo educativo. ¿Qué se está discutiendo? ¿Algo de eso? No se está discutiendo Nada. de educación, no se está No. discutiendo de seguridad Mirá, pública. los gobiernos duran 5 años. Yo creo que más de la mitad de este periodo va a estar consumido por la restauración, porque, a ver, acá puedo ser un poco crítico de más, pero a mí me parece que en el Frente Amplio, en el partido de gobierno, hay una idea de que el gobierno anterior fue un trauma para el país. Sí. Fue una especie de paréntesis, una interrupción dramática, ¿no? Que hay que borrar cuanto antes. Y entonces se ha dedicado buena parte del primer tramo del gobierno a desmontar lo que creía que era parte de ese paréntesis fatídico. Si te pones a mirar bien la acción del gobierno, buena parte de las medidas tienen que ver con eso. Derogar, desmontar, retroceder hacia, ¿no?, una situación supuestamente ideal. En educación lo tenés clarito eso. ¿Ah? Pero lo tenés clarito. Se desmontó todo lo que mal o bien pudiera haber hecho el gobierno anterior. Que no fue mucho tampoco. No fue mucho. Se desarmó eso. ¿Y qué tenés? Nada. Nada. Nada, absolutamente nada. Mientras la tasa de aprendizaje y todo eso se derrumba. Bueno, pero entonces, ¿qué es ir hacia la izquierda? Sería resolver problemas que tiene la gente más postergada que está en los sistemas de salud, de educación. No es cierto. Ojalá que estas medidas de compensación a la primera infancia tengan un impacto efectivo. Ojalá, porque el Uruguay tiene ahí una deuda que parece impagable. Pero no lo sé, ¿eh? No lo sé, ojalá. Lo ves muy sin rumbo a este gobierno. Yo sí, pero yo creo que nunca lo tuvo, Gabriel, en mi opinión. Se dice, este gobierno no cumple con lo que prometió. Yo me dediqué a estudiar en el año 23 y en el año 24 el programa del Frente Amplio. Lo estudié, lo subrayé, lo marqué. No, ahí no había una promesa. No había una promesa. Una promesa de futuro. Había una idea de que había que desmontar todo esto que hicieron los blancos y la coalición y qué sé yo. Pero yo no creo que haya habido una traición a un programa, porque el programa no tenía muchas cosas. No tenía muchas cosas. Le pido a cualquiera que lo mire con atención. Entonces, Faltaba una idea fuerza, por lo menos, ¿no? sí, claro, yo creo que era más simbólico, era una cosa muy importante, ¿verdad? Pero yo no le veía. Y cuando vos decís, yo tengo 68 prioridades, no me acuerdo cuántas eran, ¿te acordás? Con todo prioridad, nada es prioridad. No es prioridad, ¿no? Está, bueno, qué sé yo, yo no veo que haya una
digo, un trayecto, estamos hablando muy en la coyuntura ahora, ¿no? Y que tal vez no era la idea Pero bueno, de la conversación. Un trayecto que traicione la promesa preelectoral, entonces el gobierno no cumplió, el gobierno no cumplió, no. Yo creo que cumplió más o menos lo que había dicho que iba a hacer. Lo que había dicho, que no era una cosa muy, con mucha pujanza, era más bien, volvamos, nosotros volvemos. Se había quedado además sin los líderes más importantes, bueno, todo eso en política importa mucho, ¿no? De manera que, en principio, hay que ver cómo evoluciona la cosa, queda mucho, queda bastante. queda mucho y tengo la impresión como que se hubieran gastado muchos cartuchos, ¿no? Es preocupante. No sos, no sos, no sos muy optimista con el futuro del país. No soy muy optimista, no soy, pero tampoco, digo, No, no no me sos gusta tremendista, no sos deslizarme en la cosa, ¿verdad? Ay, qué horrible, vamos camino. No. Me parece que es mi obligación, además. Yo, si vengo a vender optimismo, me estoy hundiendo. mintiéndome. No. Y además, nuestra obligación, no por mesianismo, sino porque, insisto en esto, la sociedad nos paga para pensar críticamente las cosas. Entonces lo tenemos que hacer siempre, ¿no? Pero no soy muy optimista tampoco con el mundo. El mundo está en problemas serios, ¿no? Mucho más grave que el Uruguay, me parece. Pepe, te agradezco, disfruté mucho de la charla. Bueno, lo mismo, ¿eh? Lo mismo yo. Sin duda que sí.